7 de la mañana, 1 minuto. No sé si se han dado cuenta, estoy seguro que sí, sobre el video del inicio del programa. Ese es Edward Murrow, uno de los presentadores de noticias más importantes en Estados Unidos en la década de los 50, cuando la televisión empezaba a ser popular y cada vez más importante en la Unión Americana y de hecho en el mundo. Edward Murrow arranca una pelea de frente con un senador porque uno de los más importantes y uno de los más destacados de la época legislativa en Estados Unidos, porque ese senador empieza a mentir y a contar, a sindicar a personas de ser socialistas. Y como en ese momento ser socialista en Estados Unidos era prácticamente un pecado, era una manera de sindicalizarlo y acabarlo políticamente y cruzarlo y tacharlo, ese senador empezó a utilizar evidencias falsas para hablar de gente. Y Edward Murrow y su equipo de noticias lo descubrió y empezó a mostrar cómo trabajaban, los empezó a desenmascarar. Pues esa pelea, comillas, o ese trabajo periodístico hizo que la empresa donde trabajara finalmente cerrara su programa. Esa es la historia de Edward Murrow, un luchador por la democracia. Nosotros también luchamos por la democracia. 7 de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay muchas noticias esta mañana. Estoy muy contento y estamos muy contentos, a nombre de Lucho, que es mi productor, de ver que hay tantas personas en este momento conectándose. Vamos a esta hora con la primera noticia del día. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Muy bien, la primera noticia del día es esta encuesta que se revela esta mañana. Es una encuesta nueva, tal vez usted no la conoce. Es una encuesta de Emporia CIA, que le mide el pulso a Colombia. Le mide el pulso a Colombia, le mide el pulso a la nación. Bajémosle un poquito la música, el volumen. Emporia Compañía, y habla sobre lo que está pasando en Colombia en términos de opinión pública. Quiero mostrarles este primer gráfico. Habla sobre, de acuerdo a su opinión, el panorama en el país. 61% piensa que el panorama es desfavorable para los siguientes años. Muy duro esto, ¿ah? 61%. Y 36% piensa, solo el 36% piensa que es favorable. Duro el panorama para Colombia. Veamos la siguiente gráfica. Esto es importante también. Tiene que ver con cómo los colombianos perciben va a ser la relación de nuestro país con el gobierno de Donald Trump, el gobierno que empieza el 20 de enero del próximo año. ¿Considera que las relaciones entre el gobierno Petro y el país norteamericano van a mejorar o empeorar? 60%, 6 de cada 10 considera que las cosas van a ser peores. 6 de cada 10, encuesta calientica. Las relaciones con nuestro aliado principal van a ser peores, es lo que consideran los colombianos que respondieron a esta pregunta. Vamos a la siguiente gráfica, que es la de aprobación o desaprobación de Gustavo Petro. Ahí están los números. 57%, casi 6 de cada 10, desaprueba, no está de acuerdo con la administración de Gustavo Petro. Esos son números bastante fuertes, bastante tristes para la administración del mandatario colombiano. 57%, 7% no sabe, no responde, 36% aprueba, que es más o menos consecuente con lo que siempre ha sido la percepción de Gustavo Petro. Ese es el piso de Gustavo Petro, cerca de un 35-40% de personas que lo quieren, que lo respaldan y que aprueban su gestión. Y veamos lo que está pasando en los gobiernos locales, en las alcaldías. Ahí están los números. La primera cifra que ven ustedes en pantalla, en la parte izquierda, corresponde a Alejandro Char en Barranquilla, quien avanza al 82% en una curva ascendente totalmente desde que empezó su gobierno. Sigue el alcalde de Montería, quien tiene buenas cifras también. Fico Gutiérrez en el tercer lugar, baja Fico, está en el 71%, sigue siendo muy buena su aprobación, 71%. El alcalde de Cali empezó con una aprobación recién electo, bajó por lo que pasa en la ciudad, las dificultades en Cali, y vemos un salto en su popularidad producto de la COP16, ¿no? Que le benefició a él políticamente, como siempre lo advertimos, traía beneficios políticos, falta ver si eso realmente trae beneficios para la ciudad. Como ya puedo decir lo que se me da la gana, siempre lo puedo decir, pero acá lo digo,
Esa COP solo le sirvió al señor Eder, quien capitaliza políticamente en el tema. Vamos a ver si realmente es capaz de hacer una buena administración por Cali. Cali, que es una ciudad tan linda que queremos tanto, pero que merece realmente acciones y que no merece fiestas. Acciones, obras, infraestructura, seguridad. Eso necesita Cali. Muy bien. Y sigue Bogotá. Bogotá con Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán tiene una cifra que se mantiene estable. Carlos Fernando Galán mantiene el 50% de aprobación en su ciudad. Segunda noticia del día. La segunda noticia del día tiene que ver con que hace tan solo algunos minutos la defensora del pueblo, Iris Marín, ha hecho una declaración fuertísima sobre el regreso de el señor Armando Benedetti como asesor de la presidencia. En las últimas horas se ha conocido, se ha desmentido por otros lugares, que varios ministros y varios miembros de la fuerza política de Gustavo Petro han manifestado su descontento, su molestia. Incluso Daniel Coronel reportó ayer por la mañana en W Radio que varios ministros se habían negado a entrar a un consejo de responsables de cartera debido a la presencia de Armando Benedetti en el gabinete, o por lo menos en el gobierno. Pues bueno, ante esas voces o a esas voces se ha sumado esta mañana la de la defensora del pueblo, quien rechaza vehementemente la llegada de Armando Benedetti al gabinete de Gustavo Petro. Escuchemos. Usted está allá por mí. Nadie te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo. Ahora sí te amenazo. Después de todo lo que yo hice por usted, deja de ser tan imbécil. ¿Estás en una ingenuidad y una inexperiencia? Estas frases, dirigidas por el señor Armando Benedetti a una alta funcionaria del gobierno, son frases a las que se enfrentan las mujeres cuando acceden a cargos de poder. Ponen en duda la capacidad que tenemos las mujeres de llegar a lugares de alta dirección o de decisión del Estado por nuestro esfuerzo y experiencia. La funcionaria acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante quien expuso su caso como una situación de violencia política contra la mujer. Adicionalmente, en julio pasado, la Cancillería del gobierno colombiano informó que había sido notificada de una situación de violencia contra la mujer a través de su embajada en España y anunció el inicio de una investigación disciplinaria contra el señor Benedetti. Según los medios de comunicación, un informe de policía reportaba que la pareja del señor Benedetti sostuvo que él le había tomado un cuchillo y la había amenazado, cortándole la ropa. Él, según los medios, habría invocado su posición de diplomático para evitar su detención, aunque no fue hallado en flagrancia. El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el señor Benedetti anunció que se vincularía al gobierno de Colombia como asesor en Palacio de Nariño. Dicha información no ha sido corroborada por la Casa de Nariño. Si fuera cierto, ¿qué mensaje se enviaría al país precisamente en los días en que nos indignamos por la grave crisis de derechos humanos de las mujeres si se llegara a nombrar al señor Benedetti en el cargo? El año pasado cerramos, según el Observatorio de Feminicidios, con 517 feminicidios en Colombia. Y hasta septiembre de este año ya llegábamos a 660 feminicidios. El machismo es violento y mata, no es un juego. No es un asunto explicable por el abuso de drogas o del alcohol. Es inadmisible, punto. Ese mismo machismo que mata hace que para las mujeres sea más difícil llegar a espacios de poder. Para el 2024, solo 87 mujeres ocupaban una curul en el Congreso de 294 posibles. Esto representa el 29,5% de la composición del Congreso. En el escenario regional y local, solo 6 mujeres son gobernadoras, lo cual es el 18,7% de las gobernaciones, y 146 mujeres son alcaldesas, lo cual representa el 13,2% de las alcaldías. En corporaciones públicas territoriales. Tremendas declaraciones de la señora defensora del pueblo. Tremendas declaraciones de la doctora Iris Marín. Tremendas declaraciones de la señora defensora del pueblo. Es la primera persona de alto perfil quien toma la vocería
y sale y dice vehementemente que está en contra de la llegada del señor Armando Benedetti al gobierno. Pero acá hay dos elementos adicionales que vale la pena subrayar y que la doctora Iris Marín tiene razón y hace muy buena observación, delicada y precisa. La primera, dice que no ha sido corroborada ni ha sido anunciada por el gobierno la llegada de Armando Benedetti. Y lo decíamos ayer acá, en el programa, que el único que habla de la llegada de Armando Benedetti al gobierno es Armando Benedetti. Ni Laura Sarabia, ni el gobierno, ni Gustavo Petro hacen un anuncio al respecto. ¿Se va a materializar lo que dice Armando Benedetti? ¿Será verdad? ¿Está chilingueando? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Como las cosas pasan en Palacio de la manera en que pasan en Palacio, todo puede pasar, ¿ah? Sobre todo después de la revuelta que ha habido en las últimas horas, que algunos desmienten en Palacio, sobre la llegada de Armando Benedetti, que miembros de la propia colectividad del presidente Gustavo Petro estarían diciendo, no, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Hemos visto también influenciadores importantes de la izquierda colombiana diciendo, eso no está bien. Pero Armando Benedetti dice que regresa. ¿Será que sí regresa? ¿Dónde va a estar el documento que habla sobre su regreso? Y eso no se puede quedar así nomás, porque este es el gobierno nacional. Y si le van a pagar de alguna manera, pues lo tienen que anunciar. Si el señor va a asesorar al presidente, pues lo tienen que anunciar, porque este es el gobierno nacional. Esto no es una finca, esto no es una tienda, esto no es empresa privada donde las personas pueden tomar las determinaciones que quieran sin nombrar, sin decir, sin anunciar, sin explicar. No, este es el gobierno nacional y los colombianos necesitamos completa transparencia frente a las verdaderas funciones, el trabajo y el pago que va a recibir el señor Armando Benedetti. Muy valiente, la doctora Iris Marín, señora defensora del pueblo. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a la entrevista. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Bien, esta mañana hemos invitado a una persona que se destaca por ser un técnico, por ser realmente alguien que sabe y que habla de lo que sabe, que son dos habilidades bastante importantes, sobre todo si se está haciendo política pública. Y esta persona ha hecho política pública en varias oportunidades. Una en el Ministerio de Salud, otra en el Ministerio de Educación, ha hecho parte de la academia y además es una persona que tiene una fanaticada que lo quiere y lo admira y nosotros somos parte de ese grupo de personas que siempre lo ha mirado con mucha observación, con mucho cariño y a veces ha tenido diferencias con él, pero siempre en el mayor de los respetos. Es el doctor Alejandro Gaviria. Doctor Alejandro, qué placer tenerlo acá en el programa. Buenos días. El placer es mío, Luis Carlos, y gracias por su palabra. Gracias de verdad por la confianza, de todo corazón. Me encanta realmente tenerlo acá. Doctor Alejandro, acabo de ver un video que usted publicó anoche en el cual realmente me encantó porque hace usted una diferencia entre construir y destruir. Y es algo en lo que usted enmarca una idea de esta administración. ¿Qué es esto? Yo creo, Luis Carlos, que ya ha pasado 2 años y medio del gobierno de Gustavo Petro, y yo creo que ya hay cosas que se saben que no van a cambiar. Ya incluso puede parecer temprano, pero es el momento de sacar algunas conclusiones. Y yo aproveché el último lío, el lío del ICETEX, para decir, aquí hay ya una esencia. Hay temas que se han repetido durante estos 2 años y medio y que me preocupan. Y uno de ellos es que fue evidente incluso desde que yo estuve en el gobierno, de que por un sesgo que voy a llamar ideológico, quizás a muchos no les gusta el término,
el gobierno de Gustavo Petro parece tener muy claro lo que quiere destruir, no tanto lo que quiere construir, lo que quiere desechar, pero no hay una alternativa. Esa es la historia del ICETEX, por supuesto, pero la historia de la salud, de la vivienda, de la infraestructura, de los servicios públicos, de las pensiones y una larga lista. Y quise señalar eso, ¿no? Que ya es el momento de sacar conclusiones. Y si uno mira cuál es el hilo conductor detrás de estas historias, están los procesos de cooperación o alianzas público-privadas, donde el gobierno Petro ha descargado, lo voy a decir de esta manera, quizás retórica, su furia ideológica, donde ha puesto el énfasis y donde no se ha construido nada o casi nada, y hay un proceso acumulado de destrucción, a veces deliberada, a veces producto simplemente de cierta inacción o indiferencia destructiva. Me llama mucho esto la atención porque usted lo tiene muy claro. Yo no lo había visto de esa manera. Este gobierno es muy inteligente en destruir, sabe destruir, pero no sabe construir. Yo alguna vez lo puse de esta manera y quisiera saber si usted está de acuerdo con Mm. esto, eh, doctor Gaviria, y es, este gobierno es 99, está 99% correcto en el diagnóstico de los problemas, pero Mm. 100% equivocado en la solución de los mismos. Yo creo que hay un buen diagnóstico panorámico de ciertos problemas. Cuando uno empieza a afinar el diagnóstico, ya los problemas más profundos, no tanto así, por ejemplo, en salud, Ujú, el diagnóstico de ciertos problemas y recoger cierta indignación y frustración colectiva me parece bien. ujú, Me parece que si uno es un reformador social, siempre tiene que quizás poner el énfasis en lo que no funciona, porque lo que está funcionando no hay que cambiarlo. claro. Pero cuando uno trata de buscar las soluciones, siempre hay como atajos ideológicos, Luis Carlos, ¿no? Y Mm, yo entré al gobierno con la idea de que se podía tener esta conversación, de que quizás uno compartía cierto sentido de indignación, cierta idea que después de la pandemia, el paro nacional, había elementos del Estado colombiano, de la forma como nos habíamos organizado, a pesar de que yo siempre combatí la fracasomanía. Nunca acepté que la historia de Colombia se podría caricaturizar como la historia de un despojo, que se podía tener una conversación, pero rápidamente me di cuenta que no, que era imposible. Yo tiendo, Luis Carlos, no a sobredimensionar la sofisticación estratégica de las personas. ujú. Uno cree que una persona está siendo muy estratégica cuando usualmente lo que pasa es que todos nos estamos adaptando a realidades cambiantes. Pero hoy yo creo que la invitación que hizo el presidente Petro de personas del centro político, del liberalismo, me gusta llamarlo más así, fue deliberada. Entramos, pero ya sabían que nos íbamos a sacar para después decir, mire que yo los invité y no dieron la talla y no fueron capaces de apostarle al cambio de Colombia. O sea que eso fue una estrategia. Y bueno, pasó lo que pasó. Una estrategia para ganar elecciones. Una estrategia para políticamente desprestigiar una parte de la sociedad y reafirmarse en su discurso quizá radical. Ujú. Y ustedes, de ese liberalismo que usted llama, ¿por qué cayeron en la trampa? Porque una persona con el pasado de Gustavo Petro, Mm. político tan evidente como lo vimos en la alcaldía de Bogotá, no iba a reescribir su historia en la presidencia, o mejor, no iba a hacer algo nuevo en la presidencia Ujú. diferente a lo que ya venía haciendo. ¿Por qué caen ustedes? Yo di el beneficio de la duda con escepticismo. Incluso las conversaciones que yo tuve con el presidente Petro previo a entrar al gobierno, siempre le dije, mire, sus ideas de la salud no me gustan. Tengo esta preocupación, tengo esta otra preocupación. Pero Luis Carlos, me pareció que estando un tiempo, un año y medio, que era lo que yo pensaba, 2 años máximos, siempre dije, este no va a ser un gobierno de 4 años, yo no voy a estar los 4 años en el gobierno, podría aportar. Y podría aportar mis ideas y que iba a haber un diálogo. Siempre anticipé que iba a ser problemático. Yo no entré ingenuamente a decir esto va a ser un jardín de rosas, pero dije, quizás puede aportar, sí. Es difícil que alguien que ha estado en la política como yo diga que yo entré con el objetivo de ayudarle al país y ese fue. La gente va a tener mucho escepticismo, pero ese fue, no fue otro. Lo voy a decir de manera clara, yo ya no quería ser ministro. Yo había sido ministro de salud por muchos años
Había sufrido una enfermedad grave siendo ministro de salud. Ujú. Tenía preocupaciones por mi salud, incluso en ese momento puntuales, por un examen que había tenido. Eh, lo dudé muchas veces, pero en algún momento dije, bueno, ¿qué más da? Con una conversación que tuve cuando el presidente Petro me dijo, bueno, es mi programa principal, la educación superior, usted ha sido rector, se puede construir una historia de inclusión para Colombia y, bueno, voy a dar el beneficio de la duda. Mm. Cuando, doctor Alejandro, le dicen, y le decimos, porque yo lo he dicho también, y de pronto de manera injusta, es que ustedes son los que permitieron que esto ocurriera. Ustedes fueron Mm. finalmente los canalizadores de que esta tragedia que muchos veían o veíamos podía pasar. Ustedes la permitieron. Usted dice, uy, qué injustos, esta vaina realmente, esto no debería ser así. Mucho hijo de madre Vélez decir una cosa como esas, ¿o No, no? no, yo acepto la crítica, yo la acepto, yo la acepto. Sí, sí. Acepto la crítica, pero Luis Carlos, yo creo que también tenemos que tener como una perspectiva más de mediano plazo institucional. Ujú, Quizás este tipo de alternancia, este tipo de opciones políticas están dentro de las reglas de juego de la democracia. Y uno podría pensar en una perspectiva no de ahora, no del 2026 ni del 2030, sino de 15 o 20 años, que esto puede ser una fortaleza para la democracia colombiana. Que es, aquí hay un aprendizaje que me parece interesante, Luis Carlos, a pesar de todo. Miremos cuál es el discurso del gobierno hoy, de quienes eran activistas radicales y creían que todo había sido un fracaso, sin atenuantes. Hoy es el del realismo político. Esto es difícil, hay muchos obstáculos institucionales. Políticos que siempre habían estado en los partidos tradicionales me han dicho a mí en determinados momentos, nadie me había felicitado en un aeropuerto. Y hoy la gente me ve participando en los debates con una voz de opinión. Esa inversión de roles no me parece mala como aprendizaje democrático en nuestro país. Entonces yo creo que también es bueno de rescatar de esta historia elementos positivos. La crítica que se hacía de manera repetida y reiterada a la democracia colombiana. Recordemos que en un debate del pacto histórico durante la campaña anterior, cuando les preguntan a los candidatos si Colombia es una democracia, todos dicen no. ujú, Y aquí le estamos diciendo de manera clara, sí es una democracia, ustedes están en el poder, respondan ahora. Si ujú. hubiera ganado Rodolfo Hernández, Gustavo Petro sería senador de la República, el líder de la oposición, tendría 70-75% de favorabilidad y probablemente sería el presidente de Colombia en el año 2026. Yo no creo en que haya hechos inevitables en la historia, pero uno podría contar una historia más o menos razonable, sensata, con algún grado de verosimilitud, diciendo quizás Petro era inevitable en el 2022 o en el 2026. No lo digo como una disculpa, independientemente, casi como tratar de encontrarle a esta historia democrática desde una perspectiva de mediano plazo un elemento positivo. Me ha pasado algo, Luis Carlos, en conversaciones que tengo con economistas e inversionistas. Tú vas a un foro cualquiera de Ujú. inversionistas. Y hay inversionistas locales e inversionistas internacionales. Los internacionales están más tranquilos. Dicen Colombia tiene instituciones, el Banco de la República va a seguir siendo independiente, a pesar de todo la Corte Constitucional va a seguir siendo más o menos independiente. Eh, Colombia seguirá teniendo un sector privado con fortalezas. Puede pasar lo siguiente, hay una alternancia en el 2026, sí, hay una inversión privada que no se está dando, podríamos tener un boom de inversión privada, vuelven las cosas y se tranquilizan. Esto es, yo veo una trayectoria en todo caso positiva y quisiera ser optimista con la trayectoria de nuestro país, que ha mostrado también cierta resistencia y cierta fortaleza. Cuando me dicen a mí que este discurso, yo digo, no nos puede llevar nuestra crítica al gobierno también a una crítica a las instituciones y la fortaleza de nuestra economía, Ujú. porque estaríamos cayendo en lo mismo que criticamos por muchos años. Claro, pero todo esto hace sentido siempre y cuando el presidente Gustavo Petro termine su mandato. Usted hoy tiene la certeza de que Gustavo Petro evidentemente, efectivamente, va a dejar el poder cuando le corresponde. Yo creo que sí, yo creo que Mm, institucionalmente, a pesar de que pudo haberse querido quedar, ya no puede hacerlo. Lo que va a haber en este año y medio que falta es un intento del gobierno entero
porque su candidato, que todavía no sabe muy bien qué es, yo creo que el gobierno está tratando de afinar cuál puede ser su candidato y si está en las encuestas por encima del 35 va a ser un candidato más de su corriente ideológica, si no buscarán un candidato con el que van a llegar a un acuerdo en un centro izquierda, donde está Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras o así. Y el gobierno está en plena campaña y eso se va a intensificar. La preocupación que yo tengo es la siguiente. El Ujú, presidente Petro es casi un populista de manual. Divide ujú. el mundo de manera bastante predecible entre una élite corrupta a la que le mete cada vez más gente y un pueblo soberano del que él se erige como su único representante. Eso es el presidente Petro. ¿Qué pasa con los populistas en las elecciones? Que no respetan los resultados. Entonces, Ujú. la preocupación que yo tengo es esa especie de campaña deliberada que está empezando en quitarle legitimidad a la autoridad electoral y después decir, eh, no voy a aceptar el resultado si me es adverso a ese candidato que no va a ser él. Eso me preocupa, pero creo en todo caso en la fortaleza de las instituciones, que aún con eso, como ha Claro. pasado en otros lugares, lograremos tener, no del todo pacífica, quizás va a ser un poco tumultuosa, una transición de un gobierno a otro y seguirá la democracia colombiana. En instantes quiero seguir hablando sobre el futuro de la democracia colombiana y lo que puede pasar después de Gustavo Petro, los péndulos, eh, que me parece supremamente interesante, pero antes quiero traerlo a dos temas que usted conoce muy bien porque ha estado en la cabeza de estas carteras, el de la educación y el de la salud. ¿Cuál es su diagnóstico frente a lo que está ocurriendo en el ICETEX? Mi diagnóstico es que por razones ideológicas, el ministro de Salud decidió no priorizar el ICETEX en dos aspectos puntuales. Uno es en el año 2024, en la distribución de lo que se conoce, Luis Carlos, tú de pronto conoces el término, el PAC, la Ujú, liquidez. En este momento donde el recaudo ha bajado y el gobierno nacional está enfrentando problemas de liquidez, si yo soy el ministro de Educación, yo tengo que hacerle una antesala al ministro de Hacienda y decir, entrégueme la liquidez. Él se descuidó, no le importó el tema. Solamente cuando el tema explota en la opinión pública, porque algunos estudiantes comienzan a levantar la mano y decir, no me está llegando la plata, él dice, sí, no nos han entregado la plata aquí y allá. Y eso es lo que yo llamé hoy en una entrevista indiferencia destructiva. Después hay un ujú. recorte del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación del 37%. Y él, a la hora de distribuir ese recorte, dice, hay 1 billón en el ICETEX. Y eso es una locura. Eso implica que no va a haber ni créditos nuevos, o muy pocos créditos nuevos, adjudicaciones, y que sobre todo hay personas a quienes les dijeron, mire, usted va a tener un subsidio de tasa de interés porque viene de un hogar vulnerable. Y a esa persona su cuota le va a aumentar 30-40%. Mm. Hay personas en condición de discapacidad víctimas de la violencia con protección constitucional a quienes les dijeron le vamos a condonar un 25-30% del crédito. El Estado está incumpliendo ese compromiso. Hay subsidios de sostenimiento que no se van a dar y las personas van a tener que dejar las universidades. Todo lo que está ocurriendo en el ICETEX es por sesgos ideológicos, indiferencia y mala administración. Hay decenas de miles de jóvenes colombianos cuyos proyectos de vida se van a ver frustrados quizás para siempre. Y eso es trágico y Uf. eso es inaceptable, ¿no? Eh, es una descripción que usted hace eh, en la cual se ve al actual ministro como una persona que tiene la cartera de educación, pero que no está educada para administrarla. Y se ve también la consecuencia de un gobierno que no tiene el dinero suficiente para a lo menos Mm, mantenerse, ni siquiera hacer más, a lo menos mantenerse, ¿no? completamente, completamente. Eh, yo escribí un libro cuando terminé la campaña sobre este escritor austriaco Stefan Zweig, que quiso venir a Colombia. Y cuento toda esta historia, Luis Carlos, porque el ministro de Salud de la época era Germán Arciniega, el ministro de Educación, perdón, de la época Ujú. era Germán Arciniega, un intelectual quien lideró los grandes debates hace un siglo sobre la autonomía universitaria, tipo que dejó un legado de obras literarias. Eh, Ese es un ministro de Educación que recuerda a la gente. No puede haber un contraste más grande entre una persona como él, el ministro de Educación actual. Hay facetas de la vida pública en Colombia, de la vida política, donde la decadencia es impresionante.
El ministro no solamente es que no tenga la educación, no tiene el talante, no tiene la templanza para desempeñar ese cargo. Ha sido un activista. Yo creo que no tiene una concepción ética de la función pública. Es un desastre, para decirlo claramente. ¿Y por qué Gustavo Petro elige a un desastre como ese señor? Yo creo que Gustavo Petro trata de hacer un equilibrismo, ¿no? De tener sus activistas que le permitan mantener a sus bases movilizadas y lo elige para eso, Luis Carlos, para que el movimiento estudiantil que este señor puede medio administrar o una parte de ese movimiento estudiantil mantenga un apoyo irrestricto al presidente Petro en las movilizaciones y para la campaña. O sea, con un propósito meramente político, la educación no importa. Pero con unas consecuencias terribles que le permiten al ministro pegarse un disparo en el pie porque termina exacerbando a esos jóvenes que en lugar de apoyarlo como era el objetivo del presidente, hoy están molestos porque no tienen cómo pagar su matrícula. Yo creo que lo que está pasando con el movimiento estudiantil es triste. Deberían estar movilizándose. Por mucho menos se han movilizado en el pasado. Hay algunos de los líderes que trabajan con el ministerio que yo creo que están ahí medio cooptados. Pero también me preocupa, Luis Carlos, cierta pasividad, tanto en educación como en salud, ante lo que está ocurriendo. Hay una gráfica que muestra el aumento sustancial para cambiar de tema de las tutelas en Colombia, que si eso hubiera pasado cuando yo fui ministro de Salud, tendría las patas blancas en la calle. Entonces, ese tema me preocupa, de cómo la sociedad se va anestesiando un poco y hay pocos mecanismos de defensa ante este tipo de tragedias o desastres en los Sí, dos temas, y, educación y salud. esto me parece fascinante porque usted tiene toda la razón. En otras condiciones, la sociedad se hubiera manifestado, hubiera salido a las calles. Completamente. Vimos ayer en el programa, anteayer en el programa, el número de quejas, cómo ha aumentado en las EPS y en estos 2 últimos años ha subido cerca del 80%, PQR, ¿no? sí. Y en solamente Sanitas, y se me escapa el nombre de la otra, han subido cerca del 70% desde marzo a hoy. De pronto fue la nueva EPS, que es la otra grande intervenida por el gobierno. Exactamente. Si eso hubiera pasado en otro gobierno y si esto de la educación hubiera pasado en otro gobierno, los muchachos y los enfermos hubieran salido por montones. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿En Colombia la gente sale porque está afectada o sale porque encuentra que alguien la moviliza? Yo creo que los procesos de movilización tienen primero como unas bases que siempre van a estar ahí y que son importantes para alcanzar una masa crítica. Después empiezan unos procesos de coordinación, hay ciertos liderazgos aquí y allá, y en algún momento todo el mundo se suma, ¿no? Hay como un momento en que algo pasa y la sociedad se moviliza. El 21 de abril, cuando fue una marcha en contra del gobierno Petro, yo vi que eso ya empezó a pasar. Ahí estaban movilizados, por ejemplo, los médicos y trabajadores de la salud. Acababa de ocurrir la intervención de Sanitas. Había esta idea de que el sistema de salud estaba entrando en una crisis irreversible. Pero yo no sé, Luis Carlos, hay hoy cierta, pues cada uno de nosotros está dedicado a su vida diaria, tenemos urgencias y fatigas de todos los días y es difícil a veces movilizarse, ¿no? No es completamente cierto. ¿Qué está pasando en la salud? Usted que también conoce el tema. Las soluciones que propuso la administración Gustavo Petro no se están materializando. También son una demostración de lo que nos dijo usted al principio, de que este gobierno es muy bueno destruyendo y muy malo construyendo. Hay una cosa interesante, Luis Carlos, que es la salud y es lo que uno podría llamar las transiciones. O sea, en la salud como en la educación hay problemas de la coyuntura. Lo que está pasando en la salud es que hay un déficit estructural grande que ha crecido, hay problemas de atención crecientes y hay un caos generado por el gobierno con algunas de las intervenciones a las principales EPS del país. Mientras tanto, eso está ocurriendo hoy, en el presente, y hay tragedias, por ejemplo, una muy grande son con los pacientes de enfermedades huérfanas. Hay un aumento sustancial de las enfermedades crónicas en el país, en parte como un legado de la pandemia, en parte como un legado de destrucción de capacidades al interior del sector y del ministerio. Y el gobierno está pensando en una reforma que hoy se está discutiendo en la Cámara de Representantes.
En el mejor de los escenarios, esa reforma se aprueba en mayo del año entrante y se implementa 2 años después. O sea, tenemos un gobierno que desatiende el futuro por unas reformas que en el mejor de los casos van a seguir las cosas o no van a solucionar nada, para decirlo de alguna manera, en el futuro. Todo lo que está pasando en el sector es un tema muy paradójico. Estamos imbuidos en la discusión de una reforma, mientras el sector se está, eh, no quisiera ser más duro de la cuenta, pero casi cayendo a pedazos todos los días. Es un sector donde se están perdiendo capacidades, donde los mismos directores y gerentes de IPS están diciendo no aguantamos más, necesitamos medidas de ahora, en la coyuntura. La reforma puede que sí, puede que no, pero eso ya está muy en el futuro. Es la desatención de los problemas, que es un poco la historia que estábamos contando con respecto al ICETEX. El sistema está viviendo la situación más crítica en 30 años. A mí no me gusta la reforma por muchas razones. Creo que no es funcional. Creo que no define claramente los incentivos para el control del gasto. Esto podría exacerbar los problemas financieros, pero ya ni siquiera me preocupa la reforma. Me Ujú, preocupa el ahora, el ujú. presente, la acumulación de los problemas sobre los que el gobierno no está haciendo casi nada o nada. En los gobiernos anteriores o en la historia reciente de Colombia, el elemento destructor era un elemento particularmente ajeno a las instituciones y al gobierno, es decir, la guerra, Mm. FARC, ELN, narcotraficantes en la década de los 80 y principios de los 90. ¿Ha habido algún gobierno que desde adentro destruya tanto como este? No, no creo, Luis Carlos. Dijéramos, uno podría hacer una crítica al sistema político de Colombia, a sus problemas de corrupción, que son destrucción desde adentro también, que los hemos tenido y negarlos yo creo que no tendría sentido. ¿Cierto? De a veces también gobiernos indiferentes en ciertas circunstancias. Yo que he sido un reformista democrático, un incrementalista, entiendo a veces cierta impaciencia colectiva de que las cosas no pasan tan rápido como debieron haber pasado. Colombia fue como este paradigma de la estabilidad. Un exministro de Hacienda decía el país del nadadito de perro, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Nada espectacular, un país donde no hay grandes crisis económicas, pero tampoco grandes historias de progreso. Y eso no es bueno tampoco. Y eso nos fue llevando a una insatisfacción creciente, que es la primera parte de la conversación, que explica en parte lo que pasó, o la elección de Gustavo Petro, para ser más claro. Pero lo que está ocurriendo ahora, la historia que contábamos de destrucción sin construcción, no, no creo Ujú, que ujú. hayamos tenido en los gobiernos anteriores. ¿Y esto a dónde nos lleva, doctor Alejandro? Nos lleva a la derecha de caudillos sin Mm. formación y que solamente tienen como característica que hablan duro, nos Mm. lleva al centro, nos lleva a una amalgama de la centro izquierda. ¿A dónde nos lleva? No sé, Luis Carlos, todavía yo creo que nadie sabe. Yo creo que hay tanta incertidumbre, a veces me gusta decirlo de esta manera, yo creo que en este año y medio van a pasar cosas y va a pasar algo que todavía no sabemos muy bien qué es, que va a tener un efecto grande sobre la elección. Yo veo como 6 carriles a veces, ¿no? Mm, Hay el petrismo, el centro petrismo, el centro más apolítico que se asocia con Fajardo y se puede asociar con Juan Manuel Galán, los partidos tradicionales, el centro democrático que ha sido una derecha extraña porque le gusta el orden, pero Álvaro Uribe era una derecha como keynesiana y la otra derecha que quiere replicar estas experiencias, yo la llamo la derecha estilo Vox, ¿no? Y en esos 6 carriles hay como bisagras, hay como candidatos que están tratando de juntar una historia con otra, pero esto apenas empieza y todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. Yo creo que el escenario más probable es un gobierno eh, no petrista, o ujú. sea, que se va a elegir porque va a diferenciarse del gobierno del presidente Petro. Eso no significa necesariamente que el candidato más antipetrista sea el que vaya a ganar. Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. Eh, Empezó muy rápido la campaña, una campaña Se- de año y medio largo, es sí. desgastante, ¿no?
¿Cómo ve la candidatura de Vicky Dávila? Porque cuando mucha gente dice, "Se empezó muy rápido la campaña, el primer referente es Vicky Dávila, que ella no era una, pues ella era una periodista, ella no era una candidata, pero muy pronto se vuelve candidata. Tiene cosas atractivas, su historia personal, el reconocimiento que tiene buena parte de los colombianos, su capacidad histriónica y hablar ante las cámaras. Eh, Tiene un tema que puede ser bueno y puede ser malo, que ella lo presenta como bueno, es decir, yo no hago parte de lo mismo de siempre, las mismas historias, pero eso también significa inexperiencia en el manejo del Estado. Yo creo, en todo caso, Luis Carlos, que la experiencia es positiva, que conocer el Estado por dentro, entender sus dilemas, entender la institucionalidad, en particular la institucionalidad económica, por ejemplo, en todas sus complejidades, es algo que debería tener hoy un candidato. Lo que pasa es que la política ha cambiado mucho. Yo creo que hay una gran incertidumbre con respecto a la candidatura de Vicky Dávila y yo creo que en 4 o 5 meses sabremos. En cuatro o Eh, 5 meses sabremos. Sabremos si está ahí o no. Ese es un Voy a buen, dar es un gran mi diagnóstico. experiencia personal, Luis Carlos, que no fue del todo positiva. Conmigo se generó una gran expectativa, ¿no? Sí, me Pero acuerdo. sí, yo creo que tú dijiste una gran campaña de expectativas. Era esas cosas donde no fue una campaña muy planeada, fue que se fue dando. Había un movimiento de estudiantes, acabamos de salir de la pandemia, yo era un rector que había tenido cierto liderazgo, pero rápidamente esa historia no funcionó, por muchas razones, en parte por mi inexperiencia, porque yo no pude construir una historia política, por que tampoco mucha gente me conocía. Creo que eso pasa rápido, no es esa prueba. Vamos a ver Ujú. qué con Vicky Eso Dávila. es una prueba que pasa rápido. Quiero que me ayude a conocer su opinión sobre este movimiento telúrico que hay sobre el progresismo y el libertarianismo en el Mm, mundo, que lo estamos viendo hoy en gran manifestación, principalmente en Estados Unidos, pero pasó en Argentina, de alguna manera está pasando en Chile, de alguna manera empieza a tener atisbos en España. sí, Se, sí. se está quedando sin energía el progresismo. ¿Qué está pasando con el progresismo? Yo creo que hay una idea interesante, Luis Carlos, y es que ciertas formas de rebeldía vienen hoy de esa derecha, ¿no? Yo creo que el progresismo se fue quedando se fue convirtiendo en el partido de las restricciones o en la idea de las restricciones eh, casi como una negación de la libertad. Y del otro lado surgió esta reacción más o menos natural a eso, ¿no? En todo caso, si uno mira a los Estados Unidos, sí, tiene mucha fuerza. La geografía del triunfo de Trump fue casi definitiva, estuvo en todo el país, pero es 50-50 todavía. Y yo creo que sí, la historia de Milei, que yo creo que se va a definir no tanto por esta guerra cultural del el progresismo versus libertarianismo, sino por el manejo de la economía, está por escribirse. Me parece que desde el punto de vista fiscal hay buenas noticias, desde el punto de vista monetario todavía en Argentina hay una gran incertidumbre. No sabemos bien qué puede pasar desde el punto de vista político. La idea de Milei de crear su propio partido, yo creo que es bastante riesgosa. Va a haber elecciones en un año en Argentina, donde no sé qué irá a pasar. Pero sí me ha parecido interesante. Y lo que pasó en Estados Unidos tiene elementos muy interesantes, ¿no? Culturales, de transformación cultural, de la forma de habitar el mundo, de cierta rebeldía, de cierto cansancio con eso que llaman woke. Que también yo creo que había cosas absurdas en el mundo y la izquierda estaba perdiendo el sentido común, estaba perdiendo la razonabilidad, se estaba volviendo anticiencia, que Mm. siempre fue todo lo contrario, fue quien pregonaba las ideas del progreso. Alguien dijo que incluso los progresistas empezaron a odiar el progreso, que fue la gran paradoja. Entonces, claro, Esa es una gran frase. esta fuerza. Todavía políticamente no sabemos muy bien esto para dónde va, ¿no? Ahora, en Europa, con los temas de la migración, es otra historia que alimenta esas corrientes de derecha. En Estados Unidos ese tema de la migración también empieza a coger fuerza. En Argentina es más
con el manejo de la economía que fue absurdo por muchos tiempos, el país con esa inestabilidad macroeconómica que los definió. La historia de Colombia es un poquito diferente, porque la historia nuestra también está muy determinada por la violencia, la pérdida del control territorial, la necesidad de cierto orden, y la derecha no se va a alejar de ahí, no puede alejarse de ahí, que no recorre la geografía de Colombia, Luis Carlos, desde el Catatumbo, Arauca, Putumayo, el Cauca, el Chocó, y la pérdida de control territorial, yo creo que sigue siendo la preocupación fundamental para todo el país. Estoy seguro que muchos de los que lo están viendo y escuchando a esta hora, doctor Alejandro, están diciendo, bueno, ¿y va a jugar el doctor Alejandro en estas próximas elecciones o todavía no ha pensado nada de eso? ¿Va a jugar si me preguntas así? Yo digo sí. Si la pregunta trae el cómo, todavía no sé, Luis Carlos. Yo creo que esto tiene como... Todavía en el caso mío, yo voy a esperar a marzo, abril para tomar una decisión de cómo jugar. Yo quiero seguir participando en el debate público, manteniendo una presencia, seguir opinando. Es fácil dejarse intimidar hoy en día en este mundo de las redes sociales, y yo no me voy a dejar intimidar. Ahí voy a seguir jugando como tú lo dices. Dígamelo a mí, que por Por seguir eso lo jugando digo, estoy aquí. por eso lo digo, porque vamos a seguir jugando, hermano. Así es. Doctor Alejandro, disfruto mucho nuestras conversaciones siempre. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Y mucha suerte en esta nueva aventura. Que le va a ir muy bien, hermano. Muchas gracias. Un abrazo Un enorme. abrazo, Gracias. un abrazo. Y abrazos a Igualmente, quien gracias. oyen y nos ven. Igualmente. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. 7:47. Una felicidad realmente haber tenido al doctor Alejandro Gaviria. Yo sé que en un público él genera bastante preocupación. Otro grupo lo felicita, lo alaba y lo admira. Pero la realidad es, y yo se los digo, les digo la verdad, en perspectiva, cuando uno ve lo que tenemos, lo que tenemos actualmente de gobierno y lo que tuvimos, con todos sus bemoles, hay una diferencia enorme, la verdad. Hay una diferencia enorme, la verdad. Muy bien, son las 7 de la mañana, 48 minutos. Lo que no sabías hoy, Julio César, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Luis Carlos, ¿qué más? Escuchando esa entrevista. Con Gaviria uno puede estar o no de acuerdo, pero siempre hay que oírlo, ¿no? Siempre hay que escucharlo. Sí, uno puede estar o no de acuerdo con él, pero es que es una persona muy inteligente y vale muchísimo la pena escucharlo. Dijo cosas muy fuertes. Dijo, el gobierno tiene claro qué quiere destruir y no sabe qué quiere construir. Dijo, el sector salud se está cayendo a pedazos todos los días. No ha habido un gobierno que destruya tanto. ¿Qué pasa con los estudiantes, no? Julio, es que al presidente Duque le salieron a la calle a destruir cuando el gobierno colombiano tenía el mayor presupuesto en educación en la historia, y acá le están quitando la educación y los chinos o los estudiantes quietos en primera, como si nada estuviera pasando. No, es que nos decían, Luis Carlos, que había un movimiento social en defensa del pueblo colombiano, pero nos hemos venido dando cuenta estos 2 años que era un movimiento político por llevar un sector político al poder y que la defensa del pueblo era un gran parapeto, ¿no? Un espejismo. Sí, uno se queda pensando también si esto del ICETEX, que es realmente asesinar al ICETEX, y si esto que nos presentabas ayer con las EPS, que es destruir el sistema de salud, hubiera pasado en otros gobiernos, caramba, ese llamado levantamiento social hubiera sido chitos alrededor de lo que estaría pasando. Realmente no se entiende, no se entiende. Julio, ¿qué es lo que no sabemos hoy? Le vengo a contar la más grande paradoja que ha vivido la economía colombiana y el mundo político los últimos años. ¿Se acuerda usted de la economía naranja, Luis Carlos? Claro, claro, era el objetivo principal del presidente Iván Duque, era la bandera del presidente Duque. ¿Por qué?
porque esa economía naranja recibió muchas críticas y muchas burlas, un enfoque neoliberal a las artes, al entretenimiento, desde los sectores que hoy están en el poder, que hoy están en el gobierno. Pues la gran paradoja es que esa economía naranja, que es los sectores relacionados con el entretenimiento, básicamente son los que le están salvando la papeleta a la economía colombiana durante el gobierno de Gustavo Petro. Fíjese ¿Cómo así? que Momento. Me está diciendo que la economía naranja está teniendo una mayor participación, una participación importante en este gobierno económicamente. no solamente más grande, es hoy uno de los sectores de la economía el más dinámico y uno de los que está teniendo mayor peso dentro del Producto Interno Bruto. Imagínense que durante los últimos 5 años, digamos, que abarcan el periodo de 2019 a 2024, 5 años que tienen pandemia y tienen pospandemia, las actividades de entretenimiento en Colombia han crecido 87%. O sea, casi que se han duplicado las actividades económicas relacionadas con el entretenimiento. En ese mismo periodo, para que usted lo compare, el total de la economía apenas, digo apenas porque es una cifra muy lánguida, apenas ha crecido 12% en los últimos 12 años. Entonces, es el sector de la economía más dinámico durante estos últimos 5 años. Porficolombiana acaba de sacar un informe muy interesante en donde hacen el análisis del de por qué está ocurriendo, digamos, este crecimiento muy potente de las actividades de entretenimiento. Fíjese, una cosa que me sorprendió mucho, Luis Carlos, otra cosa que me sorprendió adicionalmente, es que el entretenimiento es hoy en día más importante en porcentaje del Producto Interno Bruto que, por ejemplo, la construcción o, por ejemplo, que el petróleo y la minería, cosa que yo no tenía en mi mapa mental, Luis Carlos. ¡Wow! ¡Qué cifras tan impresionantes! Cerca del 90% de crecimiento en estos dos periodos que evalúas. Julio, y esto aquí adentro va la economía naranja. Es Sí. impresionante. Ahora, también así rápido, ¿sí? No, le Dime. diría adicionalmente el por qué. Básicamente, dos grandes elementos. Uno, Sí. que no es el más brillante, es el crecimiento de la industria del azar, ¿no? De las apuestas en línea. Ha tenido un boom, está dentro de este sector económico, ha tenido un boom muy importante durante estos últimos 5 años, a diferencia de otros sectores que van muy mal, va muy mal la construcción, va muy mal la industria, el sector de las apuestas en línea va muy bien, pero otro que me parece más relevante de cara al futuro y ahí donde creo que deberíamos apostarle es el sector de los espectáculos en vivo. Precisamente hubo una ley en el 2019 del anterior gobierno que estableció unas exenciones en el impuesto de renta para ciertas empresas de la economía naranja. Eso generó que llegara inversión. Para los que no creen que las trabas tributarias dificultan el crecimiento y el bienestar, esa ley en este sector creó exenciones en impuesto de renta. Fíjese que han llegado proyectos, por ejemplo, en Bogotá, que es la meca del entretenimiento en el país, muy interesantes como el Movistar Arena, como el Coliseo MedPlus. Y esto ha generado, por ejemplo, para darle 2 datos más, que en 2019 se hacían 67 conciertos en Bogotá, ya se están haciendo 100 conciertos, digo conciertos grandes, el año pasado. Entonces, un crecimiento porcentual. Y las ventas de esos conciertos pasaron de 310.000 millones de pesos a 1.5 billones de pesos. Entonces, este sí que es un sector, Luis Carlos, que pensando en el futuro, pensando en el futuro de la economía colombiana es estratégico y ahí vienen otros proyectos que están en el tintero, por ejemplo, el Distrito Verde, que también va a ser un centro de espectáculos muy importante en Bogotá y ahí es donde creo que tenemos que comenzar a apostarle a esta industria que viene con un dinamismo muy relevante. Pero las grandes paradojas de la vida, Luis Carlos, una de las banderas de los enemigos del gobierno del cambio es la que le está salvando la papeleta al gobierno del pacto histórico. Mientras escucho, Julio, lo primero que se me viene a la cabeza es tal vez otra hipótesis del por qué. Es que cuando un país no tiene muchas expectativas de crecimiento y las alternativas de inversión bajan, caen,
se ponen difíciles, no hay casas que comprar o no hay suficiente dinero para comprar una casa o no hay suficiente dinero para comprar una máquina, el dinero que sobra, si es que sobra, rápidamente encuentra una salida en el gasto. Y frente a mayores alternativas en el entretenimiento como las que estamos viendo hoy en Colombia, el dinero también encuentra salida en ese tipo de actividades. Es decir, es una buena noticia, por supuesto, pero al mismo tiempo es una noticia difícil porque se entiende que se convierte en esa industria, que es una industria de gasto, no necesariamente de inversión, una de las salidas más rápidas del capital colombiano. ¿Te suena o no? ¿Un poco la hipótesis o no? No, de acuerdo, eso está además estudiado, Luis Carlos, en momentos de crisis, de inestabilidad económica, las personas a veces dicen, bueno, yo al menos me voy a dar este gustico, al menos voy a ir al concierto de Roger Waters o de Iron Maiden, que fue este fin de semana, pero, y quizá aplazando otras cosas que estructuralmente son más relevantes, invertir en propiedad raíz, en educación, etcétera, pero quizá en momentos de dificultades el entretenimiento es una suerte de oasis y eso ha estado estudiado incluso por psicólogos. Es una explicación bastante probable a este fenómeno, porque el resto de la economía sí que ha estado paquidérmica, el resto de los sectores han tenido un comportamiento pues muy pobre, especialmente, quién sabe por qué, Luis Carlos, durante los últimos 2 años. ¿Quién sabe por qué? Julio César Iglesias, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Gracias por estos datos que nadie nos da. Un abrazo enorme. Chao, Luis Carlos. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias. 7 de la mañana, 57 minutos. Bien, es el momento de No Me Sorprende con la doctora Cristina Plazas. Doctora Cristina, ¿qué no la sorprende el día de hoy? Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los que nos oyen. Hoy no me sorprende que más de 3.500 emberas hayan regresado a la capital. Tampoco me sorprende que el gobierno de Petro no les haya cumplido. Este gobierno no es ni de los niños, ni de las mujeres, ni de los estudiantes, ni de los indígenas. En fin, según lo que me cuentan, el incumplimiento es grave. Pero esto no solo refleja la ineptitud de esta administración, sino también un patrón que lleva años repitiéndose. Las negociaciones con los indígenas se han convertido en un círculo vicioso. Me explico. Estos grupos protestan, el gobierno a través del Ministerio del Interior inicia diálogos y para levantar el paro o la protesta prometen. Sin embargo, este problema no es exclusivo de este gobierno, sino de todos. El resultado es siempre lo mismo, se comprometen en imposibles y lo más urgente, lo que es con derechos humanos, queda relegado. Tampoco me sorprende el problema de orden público. Este gobierno ha entregado a más de 400 municipios a los grupos al margen de la ley. Pero tampoco podemos ignorar que los cabildos indígenas, al negarse a permitir la intervención de la fuerza pública y tratarlos como enemigos, agravan la falta de seguridad que tanto reclaman. Lo que se tiene que hacer, Luis Carlos, es que se sienten en la mesa, que vean qué se puede cumplir, qué no se puede cumplir y cumplir, por Dios. Si esto no ocurre, en unos meses vamos a estar en la misma situación y en una crisis peor. Así que no nos vayamos a sorprender. No me sorprende con la doctora Cristina Plazas. No me sorprende con la doctora Cristina Plazas. 7:59. Mire, vamos a empezar a hacer esto todos los días. Quiero invitar a una voz nueva una vez por semana, ¿no? Los lunes una videocolumna, los martes otra videocolumna, los miércoles otra videocolumna, jueves y viernes y tal. Porque creo que en la construcción del diálogo que estamos haciendo acá en este programa juntos, la oportunidad de hablar juntos, necesita voces nuevas y voces tradicionales, una mezcla de los dos para poder entendernos más, poder comprender qué es lo que está pasando en Colombia y poder hablar, que es lo que realmente necesitamos. Las democracias se construyen hablando. Hoy les quiero presentar a Juliana Velázquez, abogada, presidente de Globalista, columnista de El Colombiano. Me encantan sus columnas, las vengo leyendo hace mucho rato. Hace parte de la organización Mujeres por la Democracia y creo mucho que las mujeres que están subrepresentadas en los medios de comunicación necesitan y merecen una participación mayor, que es una manera importante de entender
el mundo desde una perspectiva ajena para nosotros los hombres, ¿no? Y además que hay mujeres extremadamente inteligentes, incluso mucho más académicamente preparadas, personalmente formadas, emocionalmente seguras que muchos hombres, ¿no? Y Juliana es una de ellas. Esta es la videocolumna de hoy de Juliana Velázquez, acá en Vélez por la Mañana. Hola Luis Carlos, gracias por este espacio. Soy empresaria, mamá de 3 hijos y una convencida del deber que tiene la sociedad civil y el sector privado de participar en la conversación política del país. Hoy quiero hablar de la improvisación, irresponsabilidad e incoherencia en el manejo de la crisis del ICETEX. En las últimas semanas hemos recibido noticias sobre la suspensión de desembolso de recursos por falta de plata y el aprovechamiento de esta situación para poner de nuevo sobre la mesa la propuesta de convertir al ICETEX en banco y la presión sobre el Congreso para sacar una nueva ley de financiamiento que nos empobrece aún más. Con la educación superior de Colombia no se improvisa. Mi esposo Felipe terminó su carrera universitaria con apoyo del ICETEX. Otra sería su historia si esta entidad no le hubiese ayudado. Como sería otra la historia de Shakira, Juanes, Carlos Vives, Claudia López, Luis Carlos Sarmiento, entre muchos otros. Y es que este gobierno le está quitando la oportunidad a 200.000 jóvenes beneficiarios. En un país con una informalidad de casi el 60%, el acceso a la educación superior es clave para el desarrollo y la competitividad. Para Colombia ha sido un motivo de orgullo mantener en promedio al 50% de la población joven en algún programa de educación superior. Estos jóvenes ganarán 3 veces más que el resto. El 60% de los estudiantes son estrato 1, 2 y 3, que un programa de educación superior les cambia la vida a ellos y a sus familias. La competitividad en Colombia no se logra hablando paja, se logra priorizando los recursos que ofrecen herramientas de movilización económica a los más pobres. ¿No será que este gobierno, de manera intencional, está vulnerando el derecho a la educación de miles de jóvenes para lograr agendas políticas perversas? A los jóvenes les hablo: movilícense, trabajen en acciones colectivas que presionen las instituciones a proteger sus derechos y no se dejen robar el sueño del acceso a la educación superior. Y a los empresarios les recuerdo la famosa frase: no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y esto del ICETEX es un fracaso para la sociedad. No existen sociedades exitosas en sociedades fracasadas. Muy bien. No existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Gran frase de la doctora Juliana Velázquez, a quien le damos la bienvenida. 8 de la mañana, 3 minutos. Creo que esta es la primera vez que superamos los 3.200. 3.300. Alcancé a ver en algún momento durante la entrevista del doctor Alejandro. Impresionante, la verdad. Impresionante, la verdad, lo que estamos viendo en términos de audiencias. Me llena de alegría y de felicidad ver tantos comentarios en el chat. Veo que el chat se mueve rápidamente. Veo que ustedes están acompañándonos un montón. Veo que nos escriben un montón. Y eso me pone extremadamente, inmensamente feliz saber que están acá y ver los números subiendo acá. Voy a leer algunos comentarios hasta ahora. María Fernanda me pone manitos, vamos para 10.000. Osvaldo Rivera, solo entre X y YouTube tenemos 7.500. Viva la libertad, carajo, me ponen. Excelente programa. Jenny Sánchez dice, LCB un patriota. Mereces que te sigamos, dice Cintia. La FM se volvió tibia. No, eso no es verdad. Ellos siguen haciendo su trabajo y por supuesto mi cariño y admiración siempre para ellos. Vicky Dávila, presidente, veo otros. Rafael Arango pone excelente programa. LCB, felicitaciones. Luis Muñoz escribe. Luz Darío Campo, la doctora Juliana dijo toda la verdad. Julio Iglesias, es una buena sección. Gran espacio para la reflexión. Felicitaciones. Y veo que algunos mandan superchats, que me parece maravilloso. Y muchas gracias por los superchats que nos mandan. Son muy generosos ustedes, la verdad. Y este trabajo es un trabajo que hacemos varias personas y que estamos acá detrás
para poner este trabajo junto y este programa junto todas las mañanas. El mejor favor que me pueden hacer y que nos pueden hacer es contarle a todos que ustedes ven el programa, lo ven todos los días a las 7 de la mañana. Bien, el editorial. Esto de la visa, del regreso de la visa al Reino Unido, parece una película del Chapulín Colorado. Parece una obra de Chespirito, la verdad. Porque va en contra de todo lo que supuestamente este gobierno ha dicho. Recuerde usted que este gobierno nos dijo que iba a cambiar el petróleo por el turismo, ¿no? Que el turismo iba a volverse, este es el gran país del turismo, etcétera, etcétera. Pero eso parece que no ha llegado y parece que no va a llegar y ahora pues poniéndole visas a la gente del Reino Unido, sí que menos. Toda esta novela la desata el propio embajador de Colombia en el Reino Unido, el doctor Rey Barreras. Este fue su mensaje, veamos. El problema de la migración del sur global hacia el norte del planeta es un problema creciente. Millones de seres humanos en África, en Oriente Medio, en el Asia, en América Latina, tratan de escapar de catástrofes ambientales, hambrunas y guerras, buscando cómo salvarse o buscando oportunidades en el primer mundo. Pero el primer mundo, Europa y Estados Unidos, no están reaccionando bien ante este fenómeno global y han respondido con una política antimigratoria muy fuerte. En ese contexto, el Reino Unido, en los últimos meses, ha decidido reimponer la visa para limitar las migraciones, 700.000 migrantes cada año en el Reino Unido, a países como Jordania, Honduras, El Salvador, Namibia y otros. Han decidido incluir a Colombia en esa lista y en ese requisito. Habíamos advertido que una minoría de compatriotas que con esta... Eso es lo que dice Roy Barreras, que es producto de una situación y de una orden y de un trabajo que hace el Reino Unido porque hay exagerada migración. Bien, esto fue lo que dijo el embajador del Reino Unido en Colombia, veamos. Importante. Hoy, martes 26 de noviembre, estamos reestableciendo el requisito de visado de visitantes para nacionales colombianos viajando al Reino Unido. De igual manera, los colombianos quienes transiten el Reino Unido necesitarán un visa de tránsito directo. En cualquier país, incluyendo el Reino Unido, la seguridad migratoria y fronteriza tiene que ser una prioridad. Para nuestros ministros, no ha sido una decisión fácil. Sin embargo, esta decisión se tomó por el incremento significativo en el número de casos de migración irregular. En particular, en los 2 años después del levantamiento del requisito de visa, hemos visto un incremento marcado en el número de solicitudes injustificadas de asilo. Lastimosamente, los abusos al sistema de una pequeña minoría han llevado a que nuestros ministros hayan tomado esta difícil decisión. La medida entra en vigor hoy mismo, pero habrá un periodo de transición para facilitar el cambio de 4 semanas. Toda la información. Bueno, lo que no nos dice el doctor Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido, es las cosas como son. El Reino Unido dejó de pedir visa y los colombianos a borbotones se fueron al país a quedarse. Eso lo que demuestra es un problema. ¿Ya? Eso lo que demuestra es que miles de colombianos han tomado la determinación no solamente de viajar a Estados Unidos y quedarse, sino de emigrar a los países que les dan la oportunidad de emigrar sin necesidad de visas como el Reino Unido para quedarse. Esto en lugar, o mejor, esto debería generar una reacción del gobierno de enorme preocupación, de una preocupación sobre por qué los jóvenes principalmente del país se están yendo, por qué los jóvenes se van, por qué los jóvenes abandonan Colombia. ¿Nos estamos quedando sin jóvenes? ¿Mano de obra trabajadora, calificada o semicalificada? ¿La gente se va del país apenas le dan la oportunidad de irse? La reacción de un gobierno normal sería la de decir, hombre, caramba,
colombianos, mire, nos están diciendo esto del Reino Unido, no se vayan. Quédense. Estamos haciendo esto, lo otro. Vamos a poner estas facilidades para que los jóvenes se queden en el país. Vamos a dar estas oportunidades de educación. Vamos a dar estas oportunidades de empleo. Vamos a dar estas oportunidades tributarias. Pero no, nada. El presidente Gustavo Petro, o la administración Petro, en lugar de salir a dar un anuncio de calma, lo primero que hace es salir a la berraca, a la brava, a la desesperada, a la amenazante. Veamos qué es lo que dice Gustavo Petro en Twitter. Lo primero que pone es este trino. Si el Reino Unido ha restablecido la necesidad de visas para el pueblo colombiano, tengo que decir que por principio de la reciprocidad, el gobierno colombiano pedirá visas a los y las ciudadanas británicas que quieran venir a Colombia. ¡Caramba! Deben estar muy asustados los señores en el Reino Unido. Deben estar muy asustados por este acto de reciprocidad colombiano del presidente Gustavo Petro. Presidente, el problema no está en el Reino Unido. El problema lo tenemos acá, presidente, con todo el cariño y todo el respeto. El problema lo tenemos en Colombia, que la gente por alguna razón se está yendo. El problema no lo tiene el Reino Unido. Nosotros somos los que estamos provocando el problema. Su administración es la que está provocando el problema. Uno no sale a quemar velas que no le corresponden, presidente. El hecho es que en el Reino Unido apenas nos quitaron la visa, tanta gente fue la que se fue a vivir allá, que ahora nos están diciendo, no, hay que tener visa. Pero el problema no es del Reino Unido, presidente. No es un problema racista, no es un problema colonizador, no es un problema racial, no es un problema de ingresos. Estoy seguro que eso hace parte y quedaría muy bien en el discurso populista que algunos alimentan en su administración. Los ricos blancos no quieren que los cafecitos como nosotros vayamos a Europa. Es una determinación racista de un gobierno racista. No, no, eso no es, eso no es, no, eso no es. El problema es que en Colombia, pues, estamos viéndolo, hay cada vez menos inversión, hay cada vez menos empleo, el dólar cada vez está más caro, no hay educación, 200.000 estudiantes del ICETEX hoy no saben si les van a pagar y les van a dar universidad. Las quejas del sistema de salud saltan a cerca del 70-80%, ¿no? Ese es el problema. El problema no es del Reino Unido. Pero digamos que el problema fuera del Reino Unido, que no lo es. Oiga, presidente, eso de quitarle las visas a los señores del Reino Unido no va en contra de lo que usted mismo promueve, como que este es el país para el turismo y que el turismo iba a reemplazar al petróleo como uno de los ingresos más importantes de la nación. Usted no nos dijo eso. Es más, déjeme hacer memoria. ¿No fue esa una de las razones fundamentales que se promovió y se financió la visita de Meghan Markle y su ilustre esposo a Colombia? No sé, tal vez. Lucho, dale play. La vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina, dará unas declaraciones sobre los objetivos y alcances de la visita de los duques de Sussex. Posteriormente, daremos espacio para 3 preguntas de los medios de comunicación que nos acompañan de manera presencial. A los medios de comunicación nacionales e internacionales para invitar al mundo a visitar nuestro país. Colombia es un país con una riqueza cultural enorme, con una biodiversidad única y con gente berraca, pujante, que quiere salir adelante. Colombia, el país de la belleza, desea ser el mejor anfitrión y así será de esta visita especial. Agradezco a todos ustedes por haber acudido al llamado a esta rueda de prensa y esperamos también contar con ustedes.
A ver, la doctora Francia Márquez ve un documental, le parece bien invitar a los señores de Sussex, se financió la vaina, hubo bailes, comidas, bacanales, artículos de prensa, ruedas de prensa, aplausos. Dos doritos después, como dicen los jóvenes, Colombia dice no. En un acto de reciprocidad, vamos a quitarle la visa a los señores del Reino Unido. Bueno, hay una palabra que define todo esto, ¿no? Coherencia. Coherencia. Tiene que haber un poco de coherencia. El problema realmente no está en la visa. El problema está en que los colombianos se quieran ir del país. 8 de la mañana, 16 minutos. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado esta hora y un poquito más con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar todas las mañanas. Le pido el favor que se suscriba, que le diga a su familia, a sus amigos que se suscriba a nuestro programa para que nos encontremos todos los días a partir de las 7 de la mañana con las noticias, el análisis, el contexto, los invitados, las primicias, acá en Vélez por la mañana. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Dios los bendiga y como siempre, todo va a estar bien. Buen día, gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.